Sabemos lo que está ocurriendo, de alguna manera, en las últimas 72 horas, en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico. Las dos partes están luchando básicamente por el bloqueo impuesto por Estados Unidos, que está, ya sabes, incumpliendo totalmente el alto el fuego. En realidad, no hay alto el fuego. Ahora mismo, mientras hablamos, hay una especie de pausa. Y ambas partes saben que esto puede reanudarse en una hora, en un día, en dos o en una semana. Nadie sabe cuándo esta situación va a estallar en una nueva gran guerra, en una nueva ronda de combates. Pero lo que ha pasado en las últimas 48 horas ha sido una especie de enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, porque Estados Unidos atacó dos de esos petroleros que se dirigían a los puertos iraníes. Y según lo que hemos sabido por parte iraní, dijeron que habían alcanzado dos de los tres destructores en la región, cerca del Golfo Pérsico. Desde el lado de Estados Unidos afirmaron que nada de eso había ocurrido. El propio Donald Trump no mencionó nada al respecto. Dijo que no había pasado nada con los destructores. Pero según ellos, habían alcanzado 7 lanchas rápidas en el estrecho de Hormuz. Hoy hablé con el profesor Miranda y me dijo que no habían alcanzado ninguna de esas lanchas rápidas, que en realidad habían golpeado algunas embarcaciones civiles, porque cuando atacas las lanchas rápidas, matas al personal militar. Y eso en Irán es muy complicado, porque cuando mueren son considerados mártires, y no se puede ocultar. No es fácil ocultar al hombre que murió en una operación en este tipo de enfrentamiento. Y hace unos momentos hemos visto que ha salido este video. Como se puede ver, una de esas lanchas rápidas sigue al destructor estadounidense que se está alejando. Y el hombre que habla en el video dice algo así como: sí, adelante, huid, aquí está la cuna de la tierra y la tierra de los iraníes. Aquí está la paz del Islam. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Los dos bandos están combatiendo, cada uno con su propia retórica. Han tomado sus decisiones, pero parece que... ¿Cómo ves tú este bloqueo a largo plazo? Sin duda, nos dirigimos hacia algún tipo de escalada. ¿Cuál es tu interpretación, tu opinión? ¿Qué piensas de todo esto? Vale, entonces, primero, volvamos un poco atrás, veamos el panorama general para tener algo de contexto y entender qué está pasando. En gran medida, al menos comparado con el conflicto anterior, hasta los 2 días de enfrentamientos navales de esta semana, el alto el fuego, al menos entre Estados Unidos, Israel e Irán, se ha mantenido en gran parte, ¿no? Desde luego, si lo comparamos con la escala y la intensidad del conflicto anterior. Ahora bien, eso no dice nada de lo que está ocurriendo en el Líbano, donde Israel continúa su guerra genocida y la limpieza étnica del pueblo libanés del sur del país, el sur del Líbano, de población chií, de forma literal y bastante abierta. Y esto incluso se ha reconocido en las páginas de The New York Times al describir cómo están arrasando por completo todas las ciudades, pueblos y aldeas del sur del Líbano. No queda nada. Lo que The New York Times llama la solución Gaza, que sí, es un genocidio, continúa ahora en Líbano. El supuesto alto el fuego acordado en Líbano no tiene en realidad nada que ver con Hezbollah. Es un acuerdo entre el gobierno títere de Joseph Aoun y los israelíes. Y en este momento, los estadounidenses están haciendo todo lo posible, junto con los israelíes, para empujar al ejército libanés, que digamos, no está preparado para enfrentarse directamente a Hezbollah, intentando en esencia reavivar el conflicto civil, la guerra civil en Líbano. Mientras tanto, Hezbollah está librando una guerra de guerrillas, básicamente una guerra de desgaste en el sur del país contra Israel. Y están haciendo un uso táctico muy bueno, muy mejorado, de drones, especialmente de drones FPV. Y, más concretamente, han estado usando drones FPV con fibra óptica, que son inmunes a la guerra electrónica y que Rusia ha desarrollado y utilizado ampliamente en el conflicto de Ucrania. ¿Y cómo los ha conseguido Hezbollah? Bueno,
No tenemos pruebas para afirmarlo, pero está claro que los rusos han estado proporcionando asistencia con drones a los iraníes. Y los iraníes han ofrecido a su vez algún tipo de ayuda con drones, algo que pueda usarse realmente en el campo de batalla, sobre el terreno, a Hezbollah. A mí me parece un escenario bastante probable, sin necesidad de especular demasiado. Los canales de Telegram están llenos de videos de impactos sobre tanques Merkava y cosas por el estilo, y la prensa israelí se está quejando de ello. Había una foto estupenda que incluí ayer en mi propio video de resumen semanal en mi canal. Es el último momento, la última imagen de un conductor israelí de una excavadora, un bulldozer, que estaba trabajando, nivelando uno de los asentamientos chiíes en el sur del Líbano. Y por casualidad, levantó la vista. En su cara se ve esa mezcla de sorpresa y horror, captada por el dron kamikaze que estaba a punto de acabar con su vida. Y cuando estás literalmente cometiendo, digamos, el acto material de un genocidio, que es lo que supone arrasar todos los edificios, las casas, los hogares y todo lo que pertenece a la gente de esa tierra, pues no, ninguna simpatía, ni un poco. Eso sigue ocurriendo, ¿verdad? Esa situación no ha cambiado en el Líbano, pero en general, el alto el fuego más amplio se ha mantenido. Y así entramos en una nueva fase de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Exacto. La guerra no ha terminado, pero el aspecto cinético, al menos en lo que respecta a Irán, se ha puesto en pausa, y hemos entrado en una fase geoeconómica, y la gente la ha llamado bloqueos enfrentados. Bien, eso es cierto, pero yo prefiero pensar en ello como un juego geoeconómico de gallina. ¿Sabes a qué me refiero con gallina? Sí, es algo muy americano, ¿no? Imagina a Irán y a Estados Unidos como dos adolescentes llenos de testosterona, totalmente acelerados. Los dos están en sus coches deportivos, sus bólidos, ¿vale? Y al caer la bandera o lo que sea, los dos arrancan a toda velocidad hacia un acantilado que da al mar. El juego consiste en ver cuál de los dos parpadea primero y gira el volante para no salir volando por el precipicio. Exacto. Pues eso es básicamente lo que está pasando. Exacto. Irán, por supuesto, está impulsando su propia economía. Trump está moviendo los mercados energéticos globales y la economía mundial por el uso estratégico que hace Irán de su control del estrecho de Hormuz y por el daño económico que causa a los estados del Golfo aliados de Estados Unidos, donde hay bases militares estadounidenses. Y es que Irán tiene una capacidad limitada para golpear directamente a Estados Unidos, más allá de esas bases militares. Claro, que incluso los medios occidentales ya han reconocido que están siendo atacadas por toda la región. Así que, de forma asimétrica, están golpeando la economía global, ¿verdad? Al centrarse en el estrecho de Hormuz, por donde pasa gran parte del tráfico energético, pero también fertilizantes, helio, aluminio, todos esos productos que antes fluían por el estrecho y que ahora Irán bloquea de manera selectiva. Dejan pasar a quien quieren y ahora han establecido normas, peajes y todo eso. Y es importante saber que el estrecho de Hormuz no son aguas internacionales, ¿vale? Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es demasiado estrecho entre Irán y Omán. Omán a un lado, Irán al otro. Pero aún así, no hay aguas internacionales. Así que cualquier declaración de Rubio sobre el paso internacional está jugando un poco con las palabras. Porque según esa convención, aunque ni Estados Unidos ni Irán son realmente firmantes, ambos, en general, la han respetado hasta ahora. Pero según el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Irán sostiene que está siendo atacado y que, por tanto, tiene derecho a tomar la iniciativa. Se trata de una vía marítima que, como sabes, está dentro de sus propias fronteras territoriales bajo su control y que consideran esencial para su seguridad mientras están bajo ataque. Y la verdad, eso me parece bastante plausible desde el punto de vista legal, aunque no soy jurista internacional. Así que, en fin,
Ese es el argumento que ellos presentan. Así que tenemos a estos dos actores avanzando a toda velocidad hacia el precipicio. Y la cuestión es quién va a sufrir más daños o quién puede resistir mejor esos daños, también por las consecuencias económicas de estos bloqueos. De nuevo, el estrecho de Hormuz frente al intento de Estados Unidos. Su bloqueo o contrabloqueo es en teoría un bloqueo de los puertos iraníes, pero no se está llevando a cabo desde la costa de Irán. Están al menos a unos 350 kilómetros, justo fuera del alcance de los misiles antibuque, frente a la costa iraní en la mayoría de los casos, y están llevando a cabo el bloqueo desde el mar de Omán o incluso más lejos, en el Océano Índico, el estrecho de Malaca, y así sucesivamente. Entonces, con Irán, la cuestión principal es que tienen muchos países con los que comercian por tierra, ¿verdad? Rusia, el corredor norte-sur a través del mar Caspio. Pakistán ha abierto varias rutas de tránsito que atraviesan su territorio y llegan hasta China. De hecho, ya existen ferrocarriles chino-iraníes. Así que no es que vayan a morirse de hambre, ni que no puedan conseguir suministros. La gran pregunta es, ¿cómo sacar el petróleo, no? Porque sigue siendo una parte muy importante de la economía iraní, especialmente del presupuesto del gobierno. Y hasta ahora, en este conflicto, como Irán estaba sacando su propio petróleo, y la administración Trump estaba desesperada por conseguir cualquier petróleo que llegara al mercado global, en realidad les ha ido bastante bien, ¿no? Han aprovechado la situación, mientras que los países árabes y también Irak, que es solo una víctima de todo esto, atrapado en medio, han visto cómo sus economías sufrían enormemente. Así que la pregunta es, ¿cuánto petróleo está logrando sacar Irán a pesar del bloqueo estadounidense? ¿Y cuánto están usando dentro del país? Al principio, los analistas occidentales decían todo tipo de cosas absurdas, como que Trump prometía que en 3 días la economía iraní se colapsaría, que no tendrían dónde almacenar su petróleo, que tendrían que cerrar todos sus pozos y que acabarían explotando. Porque claro, eso es exactamente lo que pasa. Vale, sí, de acuerdo. Así que 2 semanas después, aquí estamos. Y ahora por fin, los grandes medios occidentales empiezan a cambiar su discurso. Y, siendo justos, no solo yo, sino prácticamente todo el mundo en los medios alternativos lo decía desde el principio, que Irán puede resistir mucho más de lo que los medios occidentales estaban diciendo. Reuters publicó ayer mismo un artículo que cita de forma anónima a fuentes de inteligencia de Estados Unidos, diciendo que los iraníes pueden aguantar durante meses, que pueden resistir el bloqueo estadounidense. No creo que necesitemos más pruebas que esa. Así que, diga lo que diga Trump, ya sabemos que lo miramos más bien por el valor de entretenimiento. La inteligencia estadounidense dice que el bloqueo de Estados Unidos no sirve para nada. Y en cuanto a los barcos que logran pasar, según rastreadores independientes de petroleros, como Tanker Trackers, Irán ha conseguido hacer pasar bastantes decenas de buques a través de ese supuesto bloqueo. Es decir, un bloqueo estadounidense bastante poroso, con muchos más barcos que logran pasar que los que son interceptados. Muchos más. Puede que solo un 10% sean interceptados, y eso contando los que entran y salen. Así que la economía iraní, sí, puede que esté un poco más presionada, pero llevan años bajo máxima presión, con sanciones y de todo. Pueden soportar esta tensión. Para ellos, esta es una lucha existencial. Trump ha prometido destruir la civilización iraní. Ha exigido un cambio de régimen, una rendición incondicional, bombardearlos hasta devolverlos a la edad de piedra para que no puedan recuperarse, ¿verdad? Todo esto forma parte de esa retórica genocida que ha estado utilizando. Ellos tienen todo el interés en soportar, digamos, un poco de daño económico con tal de sobrevivir. Mientras tanto, la economía global no pinta bien. Y en Asia, aliados de Estados Unidos como Japón y Corea del Sur ya han empezado a racionar la gasolina. Hay una crisis de combustible para aviones en todo el mundo.
Lufthansa, una aerolínea europea, canceló 20.000 vuelos, la última vez que lo comprobé. Spirit Airlines se fue a la quiebra. Y todo esto, en realidad, se espera que empiece a afectar a Europa con la misma fuerza con la que ya ha golpeado a Asia, que depende un poco más del petróleo que sale del estrecho de Hormuz, petróleo y gas natural licuado. Se supone que Europa empezará a sufrirlo de verdad en las próximas semanas, y ya se está hablando de ello. Sí, ahora mismo están un poco asustados. Dicho esto, hemos llegado a un punto en el que el statu quo de este juego geoeconómico de gallina, corriendo hacia el precipicio de un bloqueo mutuo, es insostenible para Estados Unidos. Saben que van a perder esa batalla, así que tienen que hacer algo. Y eso fue al principio de la semana, la Operación Libertad, signo de exclamación, marca registrada, símbolo de marca registrada, Libertad. Y esto fue un intento del Proyecto Libertad. Project Freedom. Proyecto Libertad, sí, Proyecto Libertad, Operación Libertad, o como se llame. Intentar forzar la apertura del estrecho de Hormuz. No tanto de forma militar abierta, sino más bien psicológica, ¿no? Eso era lo que intentaban hacer. Primero, anunciaron que iban a guiar barcos a través del estrecho de Hormuz, lo que ellos decían que eran barcos inocentes, neutrales, de terceros países, atrapados en el estrecho, que solo iban a sacarlos de allí. Y están seguros de que a Irán le parece bien. Están convencidos de que Irán está de acuerdo, aunque lo declaren de manera unilateral. Y por si acaso, bueno, no vamos a enviar realmente a nuestra armada para escoltaros fuera. Vamos a estar por la zona, ¿vale? Ya sabes, como en este hemisferio, supongo. Y bueno, estamos por la zona, así que no tenéis por qué tener miedo. Estamos en algún punto. Y ya sabes, los petroleros y los buques de carga en el estrecho de Hormuz, lo que te dicen que hagas es pisar a fondo, llevar el pedal hasta el suelo, pegarte a la costa de Omán y rezar para no chocar con ninguna mina marina. Y con suerte lo conseguirás. Eso fue lo que les dijeron. Así que, al principio, enviaron algunos barcos en dirección al estrecho de Hormuz. Y al mismo tiempo, había 2 buques de transporte con bandera estadounidense que ya estaban allí. Eran barcos que normalmente se dedican a actividades comerciales, pero que también forman parte de la Reserva de Transporte Naval de Estados Unidos. Eso significa que pueden quedar bajo órdenes militares, es decir, que en caso de que el país necesite mover material, cuentan con esa capacidad adicional, esa reserva. Así que, básicamente les dijeron, vosotros vais a ser los conejillos de Indias, vais a llevar esto adelante. Y mientras todo eso pasaba, Estados Unidos estaba enviando, por lo que tengo entendido, un par de buques de guerra en dirección al estrecho de Hormuz, mientras esos 2 intentaban salir bordeando Omán. Entonces, Irán empezó a abrir fuego contra ellos. Y hubo esto de que, bueno, hundieron unas lanchas rápidas, unas embarcaciones de ataque. Los iraníes dicen que no, que eran barcos civiles. Vale, no lo sé, ¿no? Tiendo a creer a los iraníes en estas situaciones, no por confianza ciega, sino con eso de confía pero verifica, así es como lo veo. Y con las declaraciones de Estados Unidos, más bien es no creas, no confíes y verifica 10 veces. Pero yo busco pruebas. No he encontrado nada realmente convincente en ningún sentido, aunque al final tampoco cambia gran cosa. 6, 7 lanchas de ataque rápido. ¿Cuántas lanchas de ataque rápido tiene Irán? ¿Unas 2.500, más o menos? Por algo las llaman la flota mosquito, ¿no? Porque es como la temporada de mosquitos en Siberia, una locura. Así que a nivel estratégico, que es lo que me preocupa, no cambia nada. Eso de que si fueron 6 o 7 lanchas da igual. Tienen montones de ellas. Montones. Pueden cargarlas con misiles antibuque, con minas marinas, con drogas, con lo que sea. Son extremadamente versátiles. Están diseñadas para dominar el estrecho de Hormuz. No están hechas para enviar barcos al otro lado del mundo, ni para proyectar aviones en las fronteras de nadie, ¿verdad? Están hechas para este tipo de combate. Y son buenas.
Están diseñados para eso. Y además, Irán tiene submarinos Hey, drones submarinos, drones de superficie, drones aéreos, misiles y misiles de crucero. Es decir, tienen tantas opciones que al final da igual. Así que los estadounidenses se retiraron rápidamente. Puede que consiguieran sacar esos dos transportes, pero nadie más les siguió. Bueno, un par de barcos lo intentaron y fueron alcanzados. Exacto. Y justo después de eso, el lunes, Irán respondió atacando a los Emiratos Árabes Unidos. En ese momento hubo algunos comentarios intentando interpretar lo que decían los funcionarios iraníes. Irán decía no fuimos nosotros, no sabemos quién lo hizo. Las declaraciones que vi del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica decían que no tenían ningún plan premeditado para atacar a los Emiratos y que todo era culpa del aventurerismo de Estados Unidos. Que por lo que a mí respecta, es Irán diciendo, sí, les atacamos, pero solo lo hicimos en represalia por ese intento de Estados Unidos, ese proyecto llamado Libertad, para abrir el estrecho de Hormuz. Y así es como yo lo interpreto. Si alguien quiere verlo de otra manera, perfecto, porque me parece totalmente válido. A ver, Emiratos Árabes Unidos tiene bases militares estadounidenses desde las que se ataca a Irán. Eso los convierte, según el derecho internacional, en parte de este conflicto y, por tanto, responsables. Así que Irán dijo, maldito Trump, ¡zas! Emiratos Árabes. Exacto, eso fue lo que hicieron, porque consideraron ese intento de forzar la apertura del estrecho de Hormuz como una violación del alto el fuego, lo cual, en mi opinión, es perfectamente legítimo. Además, lo que atacaron en Emiratos fue el oleoducto y el puerto de Fujairah. ¿Lo estoy pronunciando bien? Fiara. De acuerdo. Así que se trata del desvío de los Emiratos Árabes Unidos, porque ese oleoducto en realidad rodea el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Donde la Guardia Revolucionaria iraní controla el estrecho, ese puerto queda fuera. Por eso los Emiratos aún pudieron sacar una parte importante de su petróleo, igual que Arabia Saudí ha podido hacerlo, en cierta medida, a través del oleoducto este-oeste que cruza el desierto saudí hasta Yambu, en el Mar Rojo, ¿no? Arabia Saudí y los Emiratos han sufrido menos que otros estados árabes del Golfo porque tenían esas rutas alternativas alrededor del estrecho de Hormuz. Así que Irán atacó el desvío. Lo atacaron varias veces y luego declararon que ampliaban su control del estrecho de Hormuz para incluir también el puerto de Fujairah. Esa fue su respuesta a todo esto. Y después hubo una retirada durante unos días.